Lo dices tú, lo digo yo. Lo dices tú, lo digo yo. Lo que vas a leer. Es un pequeño ensayo en 25 líneas. ¿Es eso? Sí. Adelante. Bueno, he hecho un ensayo breve sobre un tema que a mí me parece interesante, y es sobre las apariencias. El denominado complejo de Eróstrato se utiliza para indicar a aquellas personas que buscan sobresalir a toda costa, que quieren distinguirse y ser el centro de la atención. Personas que construyen una personalidad ficticia o falsa. Esas personas a veces llegan a creerse tanto el personaje que han construido, que aunque la vida se esté desmoronando a su alrededor, se niegan a reconocerlo. En la base de las apariencias se encuentra una profunda necesidad de ser aceptadas, de ser aceptados y amados, así como de sentirse importantes. La persona que vive de las apariencias depende casi por completo de las opiniones y de la aceptación de los demás. Esas personas actúan buscando la aprobación ajena, olvidándose de sí mismas, se olvidan de construir una vida que les haga sentirse bien para crear una vida que se vea bien desde fuera. Piensan que si se muestran tal cual son, los demás no los aceptarán. Por eso, cada apariencia es el reflejo de una carencia, de una meta frustrada y de un rechazo interior. Las personas que viven para aparentar no tienen una autoestima sólida, sino que dependen emocionalmente de las valoraciones de los demás. Y cuanto más se preocupan por aparentar ser felices, menos tiempo tienen para intentar descubrir qué les hace felices de verdad. Las personas debemos asumir que todos no aprobarán cómo vivimos o lo que pensamos. Y eso no significa que tengamos menos valor. Simplemente significa que cada persona es diferente y es única.